Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de uno de los pensadores más gigantes de la historia. Pero ojo, no como si fuera una clase aburrida de filosofía, sino como lo que realmente es, un increíble manual de usuario para la vida. A ver, pensemos un momento. ¿Qué se necesita para vivir bien? ¿O para pensar con más claridad? ¿Y para comunicarnos de verdad para que nos entiendan? Son preguntas que seguro nos rondan la cabeza todo el tiempo. Buscamos mejorar, encontrarle un sentido a todo, conectar mejor. Parecen preguntas muy de ahora, ¿no? Muy del siglo XXI. Pues aquí viene lo bueno, porque resulta que las respuestas, o al menos un mapa increíble para encontrarlas, no vienen de un gurú moderno, sino de un kit de herramientas que se diseñó hace 2400 años. Y lo diseñó un pensador tan pero tan influyente que por siglos ni siquiera hacía falta decir su nombre. Bastaba con decir el maestro para que todo el mundo supiera que se hablaba de Aristóteles. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a revisar su kit de herramientas pieza por pieza. Veremos cómo vivir una buena vida, cómo pensar con claridad, cómo entender la realidad, persuadir a otros y, por supuesto, por qué su legado sigue tan vivo hoy en día. Venga, empecemos por la pregunta del millón. ¿Cómo vivir una buena vida? Para Aristóteles, esto no era un juego intelectual, ¿eh? Era de hecho el objetivo final de toda la filosofía. Y para entender su idea hay una palabra clave, eudaimonia. Ojo, que a veces se traduce como felicidad, pero se queda muy corto. No es la alegría de un momento, esa euforia pasajera. Es algo mucho más profundo. Es como florecer. Es ese estado de plenitud que alcanzamos cuando vivimos dando lo mejor de nosotros, cuando actuamos con virtud. Es el resultado de una vida bien vivida. Y miren, él mismo lo dejó clarísimo en esta cita. Básicamente nos dice, no estudiamos qué es la virtud solo para saberlo, sino para volvernos buenos. O sea, la ética para él no era para escribir libros y ya, era para transformar la vida. La filosofía tenía que ser práctica, tenía que servir para algo real, si no, ¿para qué molestarse? Ok, muy bien, pero ¿cómo se logra eso de ser virtuoso? Aquí Aristóteles nos da una herramienta súper útil, el justo medio. La idea es genial por lo simple. La virtud está siempre en el equilibrio entre dos extremos. Piénsenlo, la valentía no es no tener miedo, eso es ser un temerario, pero tampoco es huir de todo, que es cobardía. La valentía está justo en medio. O la generosidad, que está entre ser un codo y despilfarrar el dinero. Se trata de encontrar ese punto justo en cada situación. Ahora, para poder encontrar ese justo medio y actuar bien, necesitamos otra cosa fundamental, pensar con claridad. Y en este tema, bueno, aquí Aristóteles no es que haya aportado algo, es que prácticamente inventó la disciplina. Claro, la gente pensaba y razonaba antes de él, obvio, pero él fue el primero que se detuvo a pensar en cómo pensamos. Analizó la estructura de un argumento, como si fuera un mecánico viendo un motor. Creó un sistema para saber si un razonamiento es válido o no, sin importar si hablabas de estrellas o de política. Y su herramienta estrella fue el silogismo. Suena complicado, pero es súper lógico. A ver, premisa 1, una idea general. Todos los humanos son mortales. Premisa 2, algo específico. Sócrates es un humano. Conclusión inevitable, por lo tanto, Sócrates es mortal. Listo, es una maquinita de deducir. Si las dos primeras partes son ciertas, la conclusión tiene que serlo. Y esto es oro, porque nos ayuda a construir argumentos que no se caen y también a cachar cuando alguien nos está metiendo un gol con un mal argumento. Y todas estas joyas del pensamiento las juntó en una serie de libros que se conocen como el Organon. ¿Y saben qué significa organon en griego? Instrumento, herramienta. Justo eso. Para él, la lógica no era el fin, era la herramienta fundamental que necesitas para hacer bien todo lo demás, ya sea ciencia, ética o lo que sea. Muy bien, ya tenemos herramientas para vivir y para pensar. Ahora tocaba usarlas para la pregunta más grande de todas. ¿Qué es real? ¿Cómo entendemos el mundo? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque tuvo que enfrentarse a las ideas de su propio maestro, nada más y nada menos que Platón. Para Platón, el mundo que tocamos y vemos era como una sombra en la pared, una copia de un mundo perfecto de ideas que estaba en otro lado. La verdad estaba allá arriba. Pero Aristóteles, su alumno, hizo algo radical. Bajó la filosofía del cielo a la tierra. Dijo, no, la realidad es esto. Lo que podemos ver, tocar, oler, estudiar. La verdad no está en un mundo abstracto, está aquí. Y la encontramos observando, experimentando. Imaginen lo que fue eso. Estudió con Platón 20 años. Era su mentor, su amigo. Pero, como él mismo dijo, es nuestro deber sagrado honrar a la verdad por encima de los amigos. Qué frase, ¿no? Nos habla de una integridad brutal. Su lealtad no era a una persona, sino a la verdad.
y eso significaba tener el valor de cuestionarlo todo, incluso a su propio maestro. Ok, entonces ya tenemos una brújula para vivir, una caja de herramientas para pensar y una lupa para ver la realidad. Pero, ¿de qué sirve tener las mejores ideas si no las sabemos comunicar, si no podemos persuadir a otros? Pues justo eso nos lleva a la siguiente pieza del kit, el arte de la retórica. En su libro Retórica, Aristóteles se preguntó ¿qué hace que un mensaje convenza? Y lo partió en 3 pilares que, créanme, se usan hoy en marketing, en política, en todo. El primero, ethos, que es tu credibilidad. ¿La gente cree en quien habla? ¿Confía? El segundo, pathos, la emoción. ¿El mensaje conecta con lo que la gente siente? Y el tercero, logos, la lógica, la razón. ¿El argumento tiene sentido? Para ser de verdad persuasivo, se necesita un balance de los 3. Y con esto llegamos al final, a la última pieza del rompecabezas, su legado. Porque ya vimos las herramientas, pero ¿qué tan duraderos fueron? O sea, ¿por qué seguimos en pleno siglo XXI hablando de un señor que vivió hace tantísimo tiempo? La respuesta es impresionante. Estamos hablando de más de 2000 años. Por más de 2 milenios, sus ideas han sido el cimiento sobre el que se construyó el pensamiento occidental. Poquísimos han tenido un impacto así. Para que se den una idea, su lógica fue la lógica hasta el siglo XIX. Casi nada. Su manía por observar y clasificar todo puso las bases para el método científico. Su filosofía fue tan importante que moldeó la teología de cristianos, musulmanes y judíos por igual. Y hoy, su idea de la eudaimonia y la virtud está más de moda que nunca en la filosofía. Es un gigante. Así que cuando le decían el maestro, de verdad que no exageraban. El tipo escribió de todo. Biología, política, poesía, física, ética, lógica, de todo. Y en cada uno de esos campos fue la máxima autoridad durante siglos. Su obra fue, literalmente, el sistema operativo del pensamiento occidental. Y con esto cerramos. Al final, la gran lección de Aristóteles quizás sea esa, que las preguntas importantes, las que de verdad nos quitan el sueño, cómo vivir, cómo pensar, cómo entendernos, son las mismas de siempre. Y nos deja con una pregunta increíble, ¿no? ¿Y si la mejor guía para nuestros retos de hoy, para este mundo tan loco, ya fue escrita en el siglo IV a.C.?